Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En esta ocasión pues les traigo eh, una breve explicación acerca de las guías número 5 y 6 de los temas los virus, las bacterias y los protistas. En este caso pues vamos a hablar de los virus. Entonces, características de los virus. Podemos decir que los virus son parásitos intracelulares, ¿verdad? Es decir, necesitan una célula viva para poder ellos reproducirse. Algunos están compuestos por ARN o ADN, contienen una capa proteica o de proteína combinada con componentes lípidos o glúcidos, no poseen orgánulos, es decir, que entonces no son una célula, no tienen células, ni podemos decir que los virus son células, no poseen orgánulos. Ninguna tiene autonomía metabólica, ¿verdad? Como hablábamos anteriormente, necesitan de una célula viva para poder realizar todas sus funciones. Se encuentran cerca de lo vivo porque están constituidos por moléculas orgánicas y poseen un material genético que les permite reproducirse y evolucionar, pero en ausencia de una estructura celular es imposible considerarlos como seres vivos. Pues actualmente utilizamos las palabras activo o inactivo, ¿verdad? Para referirse si el virus está realizando sus funciones, cuando encuentra una célula viva donde poder introducirse. Si se dan cuenta, en la parte de arriba está un virus y sus partes. Las partes, pues está la cabeza, la cola, la cápside, que hablábamos que está formada de proteína, el DNA que se encuentra dentro de la cápside, el collar, la lámina, el núcleo, la placa basal y las fibras de la cola. Entonces, como decíamos, un virus o virión es una partícula muy pequeña consistente en un genoma de ADN o ARN rodeado por una cápside cubierta de proteína. Contiene, como ya lo habíamos dicho, un solo tipo de ácido nucleico, ADN o ARN, se multiplican dentro de las células vivas utilizando la maquinaria de síntesis de la célula, provocando la síntesis de estructuras especializadas que pueden transferir el ácido nucleico viral a otras células. Entonces, aparte de los virus, hay otros más pequeños, que son los viroides y los priones. En el caso de un viroide, consta de una cadena corta de ARN y sin cubierta proteica. Y estos viroides principalmente causan infecciones en plantas. Los priones, al parecer el prión solo consta de proteína. Los priones causan enfermedades en humanos. Ciclo reproductivo. En cuanto al ciclo reproductivo, puede ser de dos tipos, ciclo lítico o lisogénico. En este caso, ¿verdad? Como vemos en las imágenes, está la bacteria y pues los virus también pueden infectar a las bacterias. Entonces, tenemos los siguientes pasos. En un ciclo lítico, el virus destruye la célula huésped. Los 5 pasos de un ciclo lítico son absorción o fijación, ¿verdad? A la célula huésped, en este caso sería la bacteria. Como ven ahí, el virus está encima de la bacteria. Inyección del material genético viral. El virus inyecta, ¿verdad?, el material genético dentro de la célula huésped. Es decir, penetra el ácido nucleico viral en la célula huésped. Seguidamente tenemos la multiplicación del ácido nucleico viral. Es decir, que se produce la síntesis de enzimas virales y replican todo el material genético viral. Luego de que ya haya infectado a la célula huésped, pues ya se empieza a replicar. Luego tenemos el ensamblaje de los componentes recién sintetizados en nuevos virus, ¿verdad? Si se dan cuenta, luego de la síntesis aparecen nuevos virus, ¿verdad? Síntesis de las cubiertas proteicas y ensamblaje del material genético viral. Y por último tenemos la liberación de las partículas virales, ¿verdad? Luego de que ya dentro de la célula huésped ya se hayan replicado más virus, entonces ya empiezan a salir para ir a
a infectar más células. Bueno, en este caso estamos hablando de un ciclo lítico, ¿verdad? En el cual el virus destruye a su hospedador. En el caso de un ciclo lisogénico, el genoma viral se duplica junto con el ADN del huésped. El ácido nucleico de algunos fagos se integra al ADN bacteriano, entonces se denomina prófago. Las células bacterianas que portan prófagos son células lisogénicas. En la conversión lisogénica, las células bacterianas que contienen determinados virus templados exhiben nuevas propiedades. Esto es en cuanto a su reproducción de los virus. Enfermedades. ¿Qué enfermedades pueden causar los virus? Tenemos algunos tipos de virus como el VIH, que causa la enfermedad del SIDA. Tenemos el virus de la hepatitis B, el del ébola, el adenovirus, que son una familia de virus que infectan a animales y humanos. Pueden provocar infecciones en las vías respiratorias. También tenemos el virus de la influenza, ¿verdad? O más conocido como el de la gripe. Recordemos que cada vez que nos da gripe, pues es un virus diferente de influenza. Y tenemos a los bacteriófagos. Los bacteriófagos son virus que infectan exclusivamente a los organismos procariotas. Al igual que los virus que infectan células eucariotas, los fagos están constituidos por una cubierta proteica o cápside. Bueno, y esto es en cuanto a los virus. Ahora vamos con las bacterias. Pues las bacterias son la forma de vida más antigua sobre nuestro planeta Tierra y extendida que se conoce. Están por todas partes, en el aire, en el agua, la tierra, los animales y las plantas. Como son tan diminutas, no se pueden observar a simple vista, pero su inagotable actividad hace que podamos indicar su presencia. Algunas características de las bacterias. Bueno, en primer lugar, las bacterias pues son procariotas, ¿verdad? Procariota se refiere a que pues no tienen el tipo de célula. Son unicelulares, es decir, que poseen una única célula, carecen de orgánulos rodeados por membranas, contienen pared celular de peptidoglucano, contienen DNA en forma de anillos plasmidos, no tienen cromosomas. Tipos de bacterias. Tenemos a los cocos, a los bacilos y a los espirilos. Dentro de los cocos están los cocos que tienen forma de esfera, los estreptococos, que varios cocos, ¿verdad?, unidos en fila, y tenemos los estafilococos, que son varios cocos unidos. Tenemos a los bacilos, a los diplobacilos, que son dos bacilos unidos, y a los estrobacilos. Tenemos al tipo de bacteria Spirocheta y tenemos a los vibriones. Enfermedades de las bacterias. Pues las bacterias no son, hay bacterias buenas, pero también hay bacterias malas. En este caso, ¿verdad?, las bacterias que pueden causar algún tipo de enfermedad son las siguientes: neumonías, ¿verdad?, inflamación pulmonar con fiebre y síntomas respiratorios variables. Tenemos a la tuberculosis, que es causada por la bacteria Bacilo de Koch. Afecta fundamentalmente a los pulmones, destruyendo los alveolos y produciendo un estado de debilidad. Tenemos a la salmonelosis, que es provocada por una bacteria perteneciente al género Salmonella y que se manifiesta por diarrea, vómitos, dolor abdominal, fiebre
Hay dolor de cabeza, suele originarse por la contaminación de alimentos. Tenemos el tétanos, que es provocado por la bacteria abundante en el suelo y en lugares con materia orgánica. Esta bacteria produce una toxina que ataca al sistema nervioso y origina fuertes contracciones musculares involuntarias que llegan a causar la muerte. Solo crece en ausencia de aire, por lo que se puede contraer enfermedad por una herida profunda. Tenemos otra enfermedad, la difteria, que es causada por una bacteria que se transmite por saliva expulsada con la tos, muy controlada en los países desarrollados gracias a la vacunación. Sin embargo, en países no desarrollados surgen constantemente brotes de esta enfermedad. Bueno, en el ambiente, pues las bacterias descomponen muchos elementos de la naturaleza que se convierten en partículas inorgánicas. Ayudan a la elaboración de medicamentos gracias a su función de fermentación. Como les decía, hay bacterias que son muy importantes dentro de nuestro medio y hay otras pues que sí causan enfermedades. Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia de las bacterias? Pues recordemos que las bacterias constituyen una parte fundamental del equilibrio de nuestro organismo y en consecuencia son de vital importancia para la vida del hombre, los animales y las plantas. Las bacterias son microorganismos procariontes pertenecientes al reino Monera. Veamos entonces los protistas. Vean en las siguientes imágenes, está una ameba, el paramecio, la eulena. Son organismos que se encuentran en el agua y por supuesto que son microscópicos, solo se pueden ver en el microscopio. Por cierto que si estuviéramos en el colegio, esta sería una de nuestras prácticas, ir a ver al microscopio estos tipos de seres vivos. Veamos entonces características de los protistas. Los protistas son seres unicelulares, es decir, que contienen una célula. Eucariotas, ¿qué quiere decir eucariotas? Una eucariota es un organismo con una célula compleja en la cual el material genético es organizado dentro de una membrana nuclear o núcleo. Los eucariotas comprenden animales, plantas y hongos, los cuales mayormente son multicelulares, así como varios grupos que son colectivamente clasificados como protistas. Otra característica de los protistas que son autótrofos, porque realizan fotosíntesis, ¿verdad?, para su alimentación, como las algas unicelulares. Son heterótrofos como los protozoos, que se alimentan de otros. Es decir, en el reino protista van a haber seres autótrofos y también seres heterótrofos que se alimentan de otros. Tienen características animales y vegetales, porque presentan cloroplastos y tienen flagelos. Flagelos se refiere a por ejemplo, en la eulena. Si ven en la parte de la eulena atrás, tiene como una colita. Eso se le llama flagelo. Entre ellos tenemos la eulena, la ameba y el paramecio. Otra característica de los protistas también, ¿verdad?, que nos hace falta ahí, es de que son organismos acuáticos. Ninguno de sus individuos está adaptado completamente a la existencia en el aire, así que viven principalmente en el agua. Lo que no son totalmente acuáticos crecen en suelo húmedo, como por ejemplo las algas. Se pueden encontrar casi en cualquier lugar de la tierra o en el medio interno de otros organismos, como animales, plantas y hasta en los seres humanos. Como los protistas son organismos que viven principalmente en suspensión en el agua, se cuentan entre los componentes más importantes del plancton, ¿verdad? La respiración celular. Los protistas no poseen tampoco sistema respiratorio. El mecanismo de la respiración se realiza por difusión de gases a través de la membrana plasmática. Se da principalmente a través del proceso aeróbico, pero algunos protistas que viven en tractos digestivos de animales funcionan estrictamente bajo el proceso anaeróbico. La respiración anaeróbica es la más simple y se produce cuando hay carencia de oxígeno
Este tipo de respiración se diferencia de la ventilación diaria del ser humano o los animales. Es un proceso químico en el cual la energía es liberada a partir de sustancias alimenticias como glucosa o azúcares. También otra característica de los protistas es que pueden ser patógenos. ¿Qué quiere decir patógenos? Que pueden producir alguna enfermedad. Existe un grupo de protistas que por sus características actúan como patógenos en plantas, animales y humanos. Entre ellos se encuentran la disentería amebiana, que es una infección intestinal causada por un tipo de ameba llamada entamoeba. El mal de Chagas, ocasionado por el trypanosoma, un flagelo que infecta al ser humano a través de un insecto, el chinche, ¿verdad? O sea que ojo. La reproducción. ¿Cuál es la reproducción de los protistas? Su reproducción puede ser asexual. La gemación es una forma de producción asexual y radica en la formación de protuberancias en un individuo progenitor o madre. Esta saliente celular empieza a crecer y se desarrolla. Cuando alcanzan los protistas un tamaño necesario, puede separarse del individuo madre, creando así un nuevo organismo. También es posible que el nuevo organismo quede unido a él. Otro tipo de reproducción asexual de los protistas puede ser por fisión binaria. ¿A qué se refiere esto? Es otra vía de reproducción asexual. Este fenómeno empieza con la replicación del ADN, luego del citoplasma se divide dando origen a dos células hijas, ¿verdad? Entonces, pero también los protistas hay unos que se reproducen sexualmente. Por otro lado, también existen especies que pueden formar sus gametos. Por procesos de mitosis, las células sexuales pueden unirse en un proceso de fertilización estándar o puede darse la autofertilización. En la mayoría de flagelados, algas, ameboides y ciertos parásitos pueden reproducirse sexualmente por fecundación de los gametos. Los ciliados, en contraste, se producen principalmente por conjugación que consiste en el intercambio de información genética. Bien. Clasificación. ¿Cómo se clasifican los protistas? En el reino protista también entran las llamadas algas, como podemos ver en el presente mapa, que son sintéticas, es decir, que sintetizan las biomoléculas para poder realizar su respiración. En principio existían dudas sobre si incluirlas o no en el reino protista, las algas, dado que tienen pared celular y cloroplastos, elementos más afines en el reino Plantae. Pero la mayoría de las algas son unicelulares, aunque también hay algunas pluricelulares. Existen tres tipos, están las pardas, las verdes y las rojas. Clorofíceas, las rojas, rodofíceas, las feofíceas, que son las pardas. El otro tipo de clasificación pues son los protozoarios. Los protozoarios se alimentan por fagocitosis y pinocitosis. Cuando hablamos de fagocitosis, es un proceso por el cual ciertas células y organismos unicelulares capturan y digieren partículas nocivas o el alimento. Cuando hablamos de pinocitosis, consiste en la captura de material del espacio extracelular, de su membrana celular, los líquidos, o sea, de lo exterior, ingieren a través de la membrana, extraen su alimentación. Clasificación de los protozoarios. En primer lugar tenemos los sarcodinos. Los sarcodinos, llamados también rizópodos o rizópodas, son un grupo de protozoarios que se diferencian de los demás por el uso de estructuras semejantes a los pies para su locomoción. Estas estructuras son conocidas como pseudópodos, que quiere decir pies falsos, ¿verdad? Un ejemplo de eso tenemos como la ameba. Luego tenemos a los ciliados. Los ciliados son organismos rodeados de cilios, pequeños como
vellos alrededor de ellos. Estructuras filiformes y que tienen una estructura interna compleja pueden rodear toda la célula aparte de ella. A través de los cilios pueden desplazarse y también crear corriente para colocar el alimento en su boca. Un ejemplo de eso es el paramecio. El paramecio lo vimos en la primera presentación, ¿verdad? Cómo es. Luego tenemos los esporozoarios. Los esporozoos son parásitos en fase de división múltiple. No tienen mucha movilidad, lo que ocasiona que haya varios grupos sin relación alguna. Un ejemplo de ellos es el Plasmodium y el Toxoplasma. Y por último tenemos a los flagelados o también llamados mastigoforos. Son un grupo heterogéneo de protozoos caracterizados por la presencia de uno o más flagelos, ¿verdad? Largos en una o en todas las fases de su ciclo vital. No es un grupo natural y no tienen ya presencia de las clasificaciones modernas, pero se los sigue citando en textos elementales como la clase de un filo llamado protozoos. Un ejemplo de estos es la Trypanosomas. Bueno, y ahí estarían entonces la clasificación del reino protista. ¿Cuál es la importancia entonces de los protozoarios? Los protozoarios tienen gran importancia ecológica. Por ejemplo, los flagelados autótrofos como productores de materia orgánica en ambientes acuáticos, en tanto que los flagelados heterótrofos, muchos ciliados y sarcodarios, al alimentarse con otros organismos, actúan como depredadores y en la descomposición de la materia orgánica, ¿verdad? También forman el zooplancton, que en el ambiente oceánico, ¿verdad? El zooplancton es la única fuente de alimento de los peces pequeños, por ello es tan importante para mantener la vida oceánica. Pero además son importantes como descomponedores de organismos muertos, volviendo su materia orgánica útil para nutrir a otros organismos. Y como ya lo habíamos dicho, también para descomposición orgánica. Enfermedades. ¿Qué tipos de enfermedades podemos encontrar que causan estos protistas? Una de ellas es la amibiasis, que es una enfermedad parasitaria intestinal, ¿verdad? De tipo alimenticia, producida por la infección de la ameba, ¿verdad? Etamoeba, protozoo muy extendido en climas cálidos y tropicales. El parásito se adquiere en su forma quística a través de la digestión oral de alimentos o líquidos contaminados. Por eso es muy importante lavar nuestros alimentos, fruta, verdura, ¿verdad? Cuando invade el intestino puede producir disentería, aunque también puede extenderse a otros órganos. Otra enfermedad causada por protistas, ¿verdad? Es la enfermedad o mal de Chagas. Es provocado por el Trypanosoma cruzi, un parásito emparentado con el Trypanosoma africano que causa la tripanomiosis africana o enfermedad del sueño. La enfermedad es propagada por los chupasangre y es uno de los mayores problemas de salubridad en América del Sur y Central. Bueno, chicas, espero que esta corta explicación, ¿verdad? La verdad que no me puedo extender más en los temas porque se necesitaría de más tiempo y a la vez, pues yo sé que no todas tienen las posibilidades, pero espero que les funcione y que también podamos aprender algo. Recuerden enviar sus guías con el material que ustedes tengan, no necesariamente tienen que comprar más materiales de los que poseen en su casa. Y sobre todo cuídense mucho y que Dios las bendiga siempre. Gracias.